Hola a todos, hoy estamos en C3 Colegio de Ciencias del Comportamiento con Santiago Silva. Santiago Silva es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT, pero también es profesor de la nueva maestría en Estudios del Comportamiento. Santiago, bienvenido. Hola Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar esta invitación. Queríamos muy especialmente tenerte acá con nosotros para hablar de un tema que dominas muy bien porque fuiste subsecretario de Cultura Ciudadana, bueno, de Ciudadanía Cultural en la pasada administración de la Alcaldía de Medellín. Empecemos hablando un poco en términos generales, ¿qué se define como cultura ciudadana? Digamos que hay una forma tradicional de la tradición mocusiana de definición de cultura ciudadana que se refiere particularmente a reconocer que los comportamientos de las personas se regulan por tres sistemas que son entendidos como la ley, que digamos es formal, es referenciable, es lo que nos dice la Constitución y los códigos, la moral, que hace referencia a nuestras percepciones personales respecto a lo que está bien y lo que está mal, y a la cultura, que es básicamente lo que en un entorno social es aceptado o no, lo que serían un poco como las normas sociales. Esos tres sistemas reguladores son los que explican la razón por la que la gente se comporta como se comporta. En esa tradición, en esa explicación tradicional de parte de Mocus, los problemas de cultura ciudadana ocurrirían cuando hay una desalineación de los sistemas, cuando, por ejemplo, la ley me dice que yo no debo comprar productos piratas, pero la moral no lo condena, digamos que yo no me siento mal por hacerlo y la cultura tampoco, pues nadie me mira mal o me regula en la calle por comprar efectivamente ese producto pirata de contrabando. Entonces, en ese contexto es cuando se puede hablar de un problema de cultura ciudadana y el enfoque lo que plantea es a través de diferentes herramientas intentar volver a alinear esos tres sistemas de tal forma que el comportamiento de las personas esté pues, regulado por la norma, por la ley, pero también que esté regulado por la moral, que esté regulado por la cultura y de esa manera pues sea más probable que la persona, digamos, cumpla esa expectativa de comportamiento. Santiago, cuando se habla de cultura ciudadana, existe un imaginario de que los otros países, Europa, Estados Unidos, son países con más cultura ciudadana que los países latinoamericanos o iberoamericanos, por incluir también a España. ¿Eso es cierto? Hay ciertos elementos en los que uno podría reconocer diferencias sustanciales, pero voy a dar un ejemplo de algo en lo que creemos que hay diferencias y parece que no lo hay tanto, y otro ejemplo en donde parecemos o parece que existe. Por la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, al principio, sobre todo de la pandemia y del establecimiento de las medidas de restricción de movimiento, había mucho escepticismo en las redes, digamos, en las conversaciones en Colombia alrededor de nuestra disposición a cumplir con una norma, básicamente una norma además absolutamente novedosa y muy inconveniente para la mayoría de las personas de tener que encerrarse en la casa. Y estaba como esa idea bueno, la mayoría de la gente lo va a incumplir, como esos prejuicios asociados al comportamiento. No solo eso, cuando ocurrían episodios, cuando se encontraba una fiesta, cuando había algún tipo de episodio en el cual había un incumplimiento de la norma, pues digamos que había una rasgada de vestiduras de así somos los colombianos, ahí estamos pintados. Recuerdo mucho que durante ese momento, cuando fue un poco como el momento más álgido de la cuarentena, precisamente empezaron digamos, a aparecer en redes fotografías de, recuerdo muchísimo unas playas en Inglaterra, unas playas en Inglaterra en donde había también durante cuarentena y teníamos las playas llenas de personas y de bañistas en las playas del sur de Inglaterra. Por la misma época también estaban, digamos, las protestas en Estados Unidos por no querer usar el tapabocas, las calles parisinas con los cafés también a reventar de personas incumpliendo medidas de cuarentena o distanciamiento físico. Y eso digamos que ponía sobre la mesa una realidad y es que independiente de que la cultura explique ciertos comportamientos, al final de cuentas somos seres humanos y hay ciertos comportamientos que se van a encontrar en cualquier tipo de contexto. En particular en momentos, digamos, tensos y extremos como lo que la cuarentena ha implicado para eso. Entonces, en algunos temas parece que no tanto, parece que no somos tan diferentes a las otras personas en ese tipo de asuntos de comportamiento. Hay otros en los que sí, sobre todo comportamientos en donde la influencia de las normas sociales, de la manera como nos vemos colectivamente, de lo que se asume como las contribuciones colectivas al bien común, son un poco más fuertes. De nuevo, y ahí el prejuicio un poco se cumple. Los países digamos, en Norteamérica
y en Europa Occidental y en particular en Asia, que digamos es un lugar en donde esa alineación de los sistemas normativos es mucho más claro, en parte también por cierta tradición autoritaria. En esos lugares es más probable que uno cumpla ciertas expectativas comportamentales. El ejemplo más sencillo para eso es explicar la razón por la que un colombiano, digamos, un colombiano en Medellín maneja un colombiano en Medellín, pero ese mismo colombiano pues viaja a Nueva York o o sea, o a Londres. Sí, Entonces maneja distinto. rápidamente empieza a manejar distinto. Digamos que Sí. es como mágico y no es mágico, es simplemente que uno tiene muchos comportamientos en donde intenta alinearse con lo que los demás están haciendo. Si todo el mundo maneja bien, pues uno va a intentar manejar bien. Si todo el mundo maneja mal, pues uno va a intentar manejar mal. Porque la otra parte del cuento es que si un estadounidense o un londinense viene a manejar a Medellín, muy pronto empieza a manejar como manejamos en Medellín. Santiago, hablando de estos temas de los prejuicios, también la cultura ciudadana, pues al menos en el caso nuestro, posiblemente tenga un prejuicio, no sé si venga de las aplicaciones que hizo Antanas Mocus durante su alcaldía, de que la cultura ciudadana es un poco sacar payasos y mimos a los semáforos y sacarles tarjetas rojas o amarillas a la gente. ¿Es eso las campañas de cultura ciudadana? No, no, pero el prejuicio es clarísimo. Algo muy interesante es que cuando Mocus en la primera alcaldía, digamos que la primera acción como reconocida de cultura ciudadana de Mocus fue efectivamente los mimos en los semáforos, pues que se han vuelto una especie de referente ya casi fetiche de la cultura ciudadana porque los mimos realmente funcionaron como 3 meses. Entonces fueron un pedazo muy pequeño de lo que fue la apuesta que plantó y la propuesta que hizo Mocus. Lo interesante de los mimos es que justo después de que terminaran los mimos, con resultados relativamente buenos, efectivamente en Sí. los lugares donde se desplegaron hubo una reducción en accidentalidad, un aumento en el cumplimiento. La idea de los mimos era sobre todo regular el cruce peatonal de las personas respecto a los vehículos. En Colombia hubo una especie como de fiebre de mimos, entonces en todas o en muchas ciudades del país se intentó hacer lo mismo, se intentó sacar los mimos a la calle para ver si funcionaban y pues se encontró con dos problemas que son fundamentales en asuntos de cultura ciudadana. Primero, la relevancia del contexto. Entonces, claro, una cosa es un mimo en la séptima con 100 en Bogotá y otra cosa es unos mimos en Magangué. Y Sí. entonces la forma como la gente se relaciona con el espacio, lo que implica esa figura, un montón de elementos que se pierden en la traducción, se pierden completamente. Y eso llevó a que la mayoría de esos mimos copiados pues simplemente no funcionaran. Eso, entre otras cosas, también popularizó esa idea de que eso de que no sirve para nada, de que la cultura ciudadana no funciona, pero eso digamos que es más culpa de los momentos en los cuales ha sido aplicada con cierta liberalidad respecto al juicio. Lo segundo es, claro, la apuesta y el enfoque sí premia el hecho de que en la acción se busque llamar mucho la atención, de que haya una posibilidad de que las personas se enteren más de lo que está sucediendo por lo inesperado de la intervención. De ahí eso, de ahí los mimos en la calle, de ahí el alcalde de Bogotá disfrazado de super ciudadano, en licra, pues caminando por la Sí, calle. sí, De sí. ahí, digamos, el día sin nombres, que fue también un asunto particular de las acciones democráticas, se fue ya en la segunda alcaldía, que aunque tenían efectos directos como acción, sobre todo lo que buscaban era poner una conversación. Entonces, claro, los mismos planteaban también planteaban la posibilidad de hablar sobre comportamiento vial y sobre lo que podía ocurrir en términos de cuidado del otro en la calle. El superciudadano ponía sobre la mesa el hecho de que los políticos cumplen esa labor de influencia como de liderazgo. El día sin nombres, sobre todo, planteaba una conversación sobre violencia de género. Entonces, se ha malinterpretado en ocasiones el hecho de que lo más importante es eso, que lo más importante es algo que parezca chistoso, algo que parezca extraño, algo que parezca curioso. Y en el fondo no, en el fondo lo más importante, ojalá, pues es lo que está detrás de eso que termina siendo la excusa comunicacional. Hablando de lo más importante, Santiago, durante la administración pasada se desarrolló una campaña de cultura ciudadana que, si mal no recuerdo, se llamaba Medellín está llena de ciudadanos como vos y hacía referencia a la confianza como uno de los valores fundamentales en el intercambio social, con ideas como el bus de la confianza o la tienda de la confianza. ¿De dónde salieron las ideas para esa campaña y cómo terminó funcionando? Medellín está teniendo ciudadanos como ser un esfuerzo con un objetivo muy puntual y era intentar mejorar, por puntual no era sencillo, pero
era intentar mejorar la percepción que las personas tenían de los demás. Ese es, digamos, el abordaje y sustentado eso, precisamente en la idea de que la confianza es uno de los valores, de los capitales particulares en términos sociales más relevantes. Las sociedades con altos niveles de confianza suelen, digamos, tener desempeños mejores en asuntos desde eso, desde asuntos económicos hasta la posibilidad de resolver conflictos de manera pacífica, cumplir las normas. Hay un montón como de externalidades positivas del hecho de que una sociedad cuente con altos niveles de confianza. Entonces, un poco lo que quería hacer la estrategia era, a través de esa mejora de la percepción de los otros, ojalá construir confianza. Es un poco como el salto del objetivo. Y lo hacía utilizando dos mecanismos. El primero era los experimentos sociales, que un poco Ujú. ponían como a prueba la expectativa de las personas, y el otro era el agradecimiento de los comportamientos que contribuyeran a la cultura ciudadana. En el capítulo de los experimentos están la tienda de la confianza, que era básicamente una chacita como en las que venden las personas dulces en la calle, de autoservicio. Es decir, tenía un mecato, tenía Es un decir, no dinero, había quien atendiera eso, no ni había quien estuviera atendiera. vigilando que el dinero entrara y se devolviera. Estaba por ahí solita la tienda, la poníamos en espacio público, en un montón de lugares, tuvimos de todo, desde instituciones educativas hasta parques en el centro de la ciudad, pasando por entidades, por organizaciones, por empresas. Pusimos la tienda, digamos que la idea de la tienda era hacer, el objetivo era la caja, el objetivo era la cuenta que hacíamos al final, ver si efectivamente la gente pagaba lo que compraba o no lo hacía, o Sí. incluso si se llevaba la plata, que también estaba ahí a la vista. La tienda, digamos que hubo un momento experimental, un experimento grande que tuvimos 500 tiendas en toda la ciudad, vendieron como 12.000 productos pues que contamos y el porcentaje de pago fue el 97%. Lo que nos interesaba a nosotros era el porcentaje de pago, era poderle contar Sí. a la ciudad. Todos participamos de este experimento colectivo y nos fue muy bien. La gente es mucho más honesta de lo que aparentemente, digamos, el prejuicio nos hubiera podido sugerir. El prejuicio entendido como que cuando le presentamos la tienda la primera vez digamos, a los medios, y recuerdo mucho esto, la mayoría de las preguntas iban dirigidas a, ¿y cuando se la roben qué pasa? Y cuando ustedes lleguen y ya la tienda no esté, ¿qué va a ocurrir? Y a la gente que la robe le van a hacer algo. Entonces, iba todo Sí. dirigido a la expectativa de que no iba a funcionar, Sí, no. lo cual, digamos que no ocurrió. Y el segundo capítulo de Ciudadanos era el agradecimiento. Y digamos, lo que buscaba era intentar generar incentivos simbólicos a los comportamientos deseables. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que si cuando uno sale a las calles de Medellín e incumple una norma de tránsito, le ponen una multa o le llega una fotomulta, pues ¿por qué no al revés? ¿Por qué no cuando uno tiene un comportamiento que es deseable, una gente le puede poner una culta, que es un papelito con un mensaje, una bobada, Que eran o las le llega a la casa fotocultas. Las o le llega a la fotocultas, casa ¿no? la foto oculta, que es la Sí, sí. fotografía del momento en el que dejó pasar a alguien, que se parqueó bien, y le llega a la casa un mensaje, de nuevo, que no tiene ningún tipo de valor material, pero que simbólicamente se convertía en un elemento relevante para esa persona y que acompañaba, digamos, como ese ejercicio de agradecer los comportamientos que nos parecían deseables. Sí. Santiago, hablando de campañas de cultura ciudadana y de pandemia, para enlazar un poco todos estos temas que estamos hablando, esto de la COVID-19 no se va a resolver en el corto plazo. La Ujú. Organización Mundial de la Salud ha dicho pues que, siendo optimistas, empezaremos a vacunar a la mayoría de la población a finales del próximo año o posiblemente en los países en vía de desarrollo en 2022. ¿Qué nos está faltando en términos de cultura ciudadana? Porque ya han trabajado los epidemiólogos, ya han trabajado las comunidades médicas, ya han trabajado, bueno, los políticos, pero como que ese testimonio que tienen que entregarle, bueno, que debieron haberle entregado hace rato a los politólogos, a los psicólogos, a los publicistas, no termina de funcionar. ¿Qué le falta a las campañas si es que les falta algo? Esa es una pregunta, porque aquí confieso una frustración personal, y es que, que aunque en ocasiones uno puede encontrar y ver ejercicios muy interesantes, al final como que no lo han logrado resolver. Y con esto me refiero sobre todo a los mensajes públicos, a la información pública, lo que ha hecho el gobierno nacional y los gobiernos locales. Hay como pequeños momentos en donde le pegan a algo que podría funcionar bajo esa lógica, donde yo creo que muchos de los elementos van alrededor de norma social. Creo que por ahí hay un capítulo muy interesante para abordar ciertos asuntos de comportamiento durante la pandemia, pero eso, como que no logran terminar de concretar un mensaje consistente que pueda acompañar todo este ejercicio, que es un reto gigantesco, algo que estábamos conversando en estos días en otra conversación similar a esta, es que eh, gestionar una cuarentena es relativamente sencillo. ¿A qué me refiero? Si yo cierro completamente
todas las casas, todos los negocios, digamos, toda la vida, gestionar eso es fácil de cara al gobierno. Es Totalmente, simplemente tener totalmente. policía y poner multas y nadie puede salir y es muy fácil diferenciar quién sí, quién no. Lo que viene en adelante es lo más difícil, porque es la apertura parcial y la apertura condicionada, el hecho de que hay que cumplir ciertas cosas para poder no solo abrir, sino más importante aún, hay que confiar en el cumplimiento anecdótico. Es decir, hay que confiar que cuando yo vaya a un restaurante, el restaurante esté haciendo todo lo que debe hacer y que la gente en el restaurante le cumpla las normas al restaurante. Y eso es un lío de cara a estas expectativas de comportamientos completamente extraños que estamos enfrentando. Hace 7 meses hubiera sido impensable, hace ya 8, hace más ya, es que esto está muy largo, hace un año, digamos, para estar seguros, Sí. hace un año hubiera sido impensable que nos tocara salir a la calle con tapabocas y con una carilla y entonces hacer una fila en donde hay 2 metros de distancia y luego esperar para entrar a un restaurante donde las mesas están separadas. Eh, yo creo que hay una muy buena pista en lo fácil que ha sido, entre comillas, fácil adaptarnos a eso. Vemos que ha mostrado que la capacidad de adaptación de las personas, de los negocios, de las instituciones es, creo que muy superior de lo que hubiéramos pensado, pero a la vez plantea que los próximos meses van a ser los más críticos a la hora de plantear ejercicios de cambio cultural y de cambio comportamental. El lío está acá, el momento puntual de esa intervención y de ese tipo de aproximaciones es este en que nos encontramos ahora. Y como decía al principio, me quedan dudas de que le den la importancia suficiente. El asunto no es que no sepan cómo hacerlo, que no haya quien sepa cómo hacerlo, porque esto, digamos, hay suficiente literatura, hay bastantes experiencias, las organizaciones, desde el Banco Mundial hasta el BID, hasta el Behavioral Insight Team, no han hecho sino producir contenido durante esta pandemia, dando pistas de cómo abordarlo. Sí. El lío está, creo yo, y esa es una explicación pues, personal, en que todavía se subestima mucho de parte de los gobiernos lo importante de esto. Y en esa subestimación, pues terminan haciendo algo que seguramente es más informativo inicialmente, en donde hay algunas pisticas de intentar hacer algo pedagógico, pero probablemente no supera más que un contenido que busque viralizarse un poco y hasta ahí llega como el nivel de interacción. Y eso no solo es, digamos, frustrante, sino que probablemente va a ser un poco peligroso respecto a lo que viene en adelante. En ese sentido, ¿cree que vayamos a tener que regresar, por ejemplo, en el caso puntual de Colombia, Perú, Ecuador, a cuarentenas estrictas? Ni idea. Y ahí, digamos, esa es una respuesta que ojalá un epidemiólogo no la dé. Sobre todo porque algo, digamos, interesante, curioso de la pandemia es que, pues en este momento estamos viendo un bajón en la mortalidad. Sí. Hay un flujo en la enfermedad que parece, de alguna manera, estarnos ayudando. Eh, pero sí considero, sí creo que va a ser muy difícil gestionar los próximos meses, independiente de que los contagios se salgan de control o se mantengan más o menos en la tendencia actual. Mal que bien, las medidas van a estar ahí establecidas. Hay que recordar que en este momento también nos encontramos en una circunstancia muy difícil, por ejemplo, con la policía y en ocasiones en el análisis se nos está pasando que el motivo del arranque de todo esto fue una de las medidas establecidas para el control de esta situación, el hecho de que no se puede consumir alcohol durante, o que eso, que se estaba incumpliendo una norma de consumo de alcohol por parte de la persona pues, que terminó muerta. Eso lo que señala sobre todo es que esta misma situación que nos encontramos es tan atípica que nos genera otro tipo de riesgos también sociales y que lograr a través de intervenciones dirigidas al comportamiento, dirigidas al cambio cultural, que las personas se apeguen y que las personas, digamos, se adhieran al cumplimiento de esas medidas, pues es mucho mejor, socialmente mucho más conveniente que tener que hacerlo a través de la coerción. Sí, la pregunta va enfocada, Santiago, básicamente en el sentido de, claro, si no están terminando de funcionar las campañas de cultura ciudadana, bueno, o ni siquiera han despegado, posiblemente entonces los comportamientos no van a ser los que los gobiernos están esperando que sucedan para poder nuevamente bajar la curva. Pero claro, como usted menciona, también ahí hay otro punto interesante que podemos mencionar ahora para finalizar, que tiene que ver con todas estas manifestaciones que han sucedido, pues no solo en el caso de Colombia, sino también en otros países, por ejemplo, como Chile, bueno, o como en Estados Unidos, Ujú. donde la gente, a pesar de la pandemia, ha salido a manifestarse en aras de algún suceso
que se ha convertido en el detonante, en la chispa de todas esas cosas? Yo creo, y hay dos elementos, uno que seguramente le tendremos que encontrar más pistas en el futuro, pero que es fundamental y es em, la influencia de la coyuntura, del encierro, de la carga psicológica del encierro, de las angustias económicas producidas por la cuarentena en los estallidos de descontento social. Independiente de que la razón y las ideas alrededor del estallido puedan ser diferentes a la pandemia, eh, claramente, bueno, claramente, pero probablemente las circunstancias en las que nos encontramos nos están poniendo, nos están volviendo un poco más vulnerables a que ese tipo de asuntos puedan ocurrir de manera masiva, incluso violenta, como estamos viendo en algunos escenarios. Pero además por un elemento fundamental, y es que en los últimos 10 meses el Estado digamos que los estados nacionales han llegado a un nivel también de delimitación de libertades que era relativamente extraño, particularmente en las sociedades democráticas de Occidente desde hace bastante tiempo. Con razón, esta no es una crítica, digamos, a la necesidad de esa ampliación de medidas, pero sí a señalar que ese tipo de ampliación de medidas pues lleva efectivamente a que se establezcan cosas en donde pueden generarse tensiones de forma bastante sencilla, como efectivamente estamos viendo. Y ahí seguramente, insisto, ahí vuelve a que muchas de esas tensiones podrían ser evitadas o posiblemente podrían ser evitadas si el abordaje, si la posibilidad de adherirse a esas medidas no fuera únicamente el temor a las medidas o a la coerción del Estado, sino efectivamente un ejercicio de movilización ciudadana que los acercara más a ese comportamiento esperado, que de nuevo yo creo que es más posible lo que estemos haciendo. Hay expresiones muy espontáneas que estamos viendo de comportamiento ciudadano que son además absolutamente rescatables, un poco bajo esa lógica de ir en contravía del prejuicio. Insisto, si hace un año le hubiéramos planteado a cualquier colombiano este escenario, el prejuicio hubiera sido, eso nadie va a cumplir la cuarentena. No, la gran mayoría de la gente lo hizo y lo sigue haciendo y sigue cumpliendo con las medidas en la medida de sus posibilidades, pero claramente sería probablemente mejor y nos iría mucho mejor si hubiera unas apuestas mucho más decididas de parte del Estado Nacional y los estados locales para abordar ese tema del comportamiento. Profesor Santiago Silva, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Vale, hasta luego. Hasta luego.